Vamos a ir ahora al Evangelio de Juan, vamos a estudiar, seguir con el estudio y quiero que me acompañe a Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 8 vamos a ver el día de hoy. Bien, este es un diálogo que el Señor tiene con Nicodemo y lo central de la enseñanza que el Señor va a transmitir a este hombre es acerca de la gran necesidad que el hombre tiene, de que todos los hombres tienen de nacer de nuevo, la gran necesidad de nacer de nuevo. Y vamos a aprender de esto. ¿Bien? Ahora sí que vamos a ir leyendo el pasaje bíblico a medida que vamos aprendiendo la clase. ¿Bien? Vamos a ver en primer lugar quién es Nicodemo. ¿Sí? ¿Quién es Nicodemo? Y la Escritura nos enseña quién es Nicodemo. Juan, en este relato, nos muestra quién es Nicodemo. Versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Es decir, en primer lugar, Juan nos dice que Nicodemo, este hombre, era uno de los fariseos de este grupo. ¿Qué quiere decir que era fariseo? Era que nosotros podemos comprender que era alguien que era instruido en la ley, era instruido en la escritura del Antiguo Testamento. Eran hombres que no solamente eran instruidos, versados, grandes teólogos del Antiguo Testamento, sino que ellos lo enseñaban, eran maestros de las Escrituras. Ellos enseñaban al pueblo de Israel cómo debían comportarse en cada área. Ellos veían organizaban el tema de los cultos, en la sinagoga, etcétera, un montón de cosas religiosas. Entonces ellos eran respetados dentro del pueblo y se encargaban en enseñar. Ahora el Señor más adelante reprende a este grupo fuertemente porque ellos querían buscar su justicia propia por medio de guardar cosas externas en tradiciones de hombres, ¿sí? Porque los fariseos no solamente enseñaban la Escritura, sino que agregaban cosas a la palabra de Dios que Dios nunca había inspirado, nunca había dicho que hiciese. Entonces ponían muchas cargas al pueblo, pero estaban lejos de Dios. También se nos dice el texto que este hombre llamado Nicodemo, aparte de ser fariseo, esa palabra fariseo significa separados, aparte de ser fariseo, era parte de un grupo, dice que era principal entre los judíos. Es muy probable que Nicodemo fuese miembro del Sanedrín, de este grupo. Esa palabra principal significa gobernante, juez y líder. Por tanto, nosotros entendemos que él era alguien prominente, era un líder, un gobernador en el pueblo de Israel. Y aquellos que eran gobernadores se le llamaba este grupo el Sanedrín, que contaba de 70 personas, 70 varones, más el sumo sacerdote, que ellos tenían la función tenían la responsabilidad de tomar decisiones en cuanto religiosas de la nación de Israel y también judiciales. Cuando alguien quizás cometía un robo, algo ilícito, ¿verdad?, ellos aplicaban sus leyes, generalmente el Antiguo Testamento, para poder resolver ciertos asuntos y castigar a aquellos que hacían lo malo. Pero tenían cierto grado de autoridad civil y judicial. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Israel estaba gobernado por el Imperio Romano, de tal manera que no tenían tanta libertad, tanto poder, sino que a veces tenían que consultar, como lo hicieron cuando querían crucificar a Jesús, tenían que consultar a Pilato, y que Pilato tomara una decisión frente a eso. Bien, el Imperio Romano dejaba ciertas libertades religiosas y políticas, pero no todas, no eran soberanos en todos los sentidos. Bien, pero tenían poder. O sea, Nicodemo, entendemos que era un maestro de la Escritura, pero también tenía un poder dentro, una autoridad dentro de Israel, ¿sí? ¿Qué más sabemos de Nicodemo? Versículo 2
Sabemos ahí que este hombre principal entre los judíos vino a Jesús de noche. Vino a Jesús de noche. ¿Es interesante eso que vino de noche? Sí, es interesante. La pregunta es, ¿por qué Nicodemo viene a Jesús de noche? No se especifica bien por qué, pero podemos inferir, podemos deducir al menos de 4 posibilidades, ¿sí? En primer lugar, puede ser por miedo. ¿Miedo a quién? Miedo a sus compañeros, a los miembros del Sanedrín. Recuerden que cuando Cristo purifica el templo, ¿quiénes se opusieron a lo que Él hizo? Este cuerpo del Sanedrín. Se opusieron. Entonces, Nicodemo, quien estuvo quizás presente en ese momento, tenía miedo a que sus compañeros, compañeros del Sanedrín, pudiesen, digamos, mirarlo mal porque está siguiendo a Jesús, o incluso sacarle de este cuerpo del Sanedrín. Tenían ese poder ellos, de sacarlo, si veían que Nicodemo seguía la enseñanza de Cristo, y por eso quizás por miedo a ellos decide venir de noche. Pero hay otra alternativa. En segundo lugar, puede ser porque era un horario sin interrupciones y donde él podía dialogar harto con Jesús, podía conversar harto con él. Y quizás Jesús estando tan atareado, porque recordemos que Jesús en el capítulo 2 termina haciendo señales, ¿verdad? Y enseñando a la gente en Jerusalén. Y probablemente su ministerio estaba muy ocupado y quizás era el tiempo en la noche donde Cristo podía tener la libertad de conversar con él. Puede ser eso una alternativa. Pero lo otro que podemos ver cuando viene de noche y Juan lo quiere registrar es porque Juan también a veces utiliza ciertos datos para enseñarnos algo también, ¿sí? Con una intención. Puede ser que está evidenciando acá Juan, el que escribe, evidenciando la condición espiritual de Nicodemo. En otros textos de la Biblia, Juan enseña que la noche o las tinieblas, la oscuridad, es un símbolo de alguien que está apartado de Dios, ¿sí? Y en cambio el día significa todo lo contrario, alguien que ha conocido a Cristo. Probablemente aquí está enfatizando Juan que Nicodemo estaba en tinieblas, ¿sí? Estaba en tinieblas y por tanto necesitaba la luz de Cristo. Bien, entonces tenemos esas 3 alternativas de por qué vino de noche. Bien, ¿qué más podemos saber de Nicodemo? Que Nicodemo tenía un gran concepto de Jesús, una gran perspectiva de Jesús. Quizás Nicodemo había visto las señales que hizo el Señor Jesucristo en Jerusalén, vio cómo purificó el templo, ve cómo él enseñaba, que enseñaba con autoridad, veía los milagros que él hacía, y Nicodemo quedó impactado con eso. De tal manera que él viene con un interés de conocer más de Jesús, con un interés genuino, de conocer más quién era Jesús, y por eso notamos que él lo llama, en el versículo 2, lo llama Rabí, dijo Rabí, y esa palabra Rabí significa maestro, o sea, que vio a Jesús como un maestro de la Escritura. Pero no solamente como un maestro lo ve, sino que dice, sabemos que has venido de Dios. Son palabras fuertes. O sea, está declarando, está afirmando que él se da cuenta de que lo que él hacía era porque Dios le había mandado. Es como si dijera, yo sé que eres un hombre de Dios. Un hombre de Dios. ¡Wow! O sea, son palabras grandes para que un fariseo, un rabí, dijera eso a otra persona, era algo muy fuerte, muy importante. Y después también no solamente lo ve como alguien que era un hombre de Dios, que había venido de Dios, sino que dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Notaron? Entonces dice, eres un hombre de Dios y que las señales que tú haces confirman que tú provienes de Dios y que Dios está contigo. Algo que obviamente los otros fariseos
o el Sanedrín. Bueno, en el Sanedrín también están los escribas y los saduceos, otros grupos que componían estos líderes, ¿verdad? Pero estos líderes que estaban oponiéndose a Cristo, pero hubo un Nicodemo que veía a Cristo de otra manera, ¿sí? Ahora, notemos, hermanos, que aunque él tenía una gran perspectiva de Jesús, por todas estas características que lo llama a Jesús, nosotros notamos que Nicodemo no era salvo, no era convertido. Si notamos en el capítulo anterior, capítulo 2, versículo 23, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Noten, muchos de los judíos creyeron en su nombre, dice acá, viendo las señales que hacía. Yo creo que aquí estaba un Nicodemo. Pero, versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor conocía el corazón. Ahora, hermanos, esto es importante. ¿Por qué? Porque muchos, dice acá, que creyeron, pero ¿fue genuina su fe? ¿Fue una fe salvífica? ¿Fue una fe que los convirtió? El texto dice que no. Y el Señor no se fiaba porque conocía el corazón de los hombres. Entonces, hermanos, vemos que hay dos tipos de fe. Una fe genuina y una fe falsa. Una fe superficial, que es grande, sí, pero no es suficiente. No es una fe que el Señor demanda para la salvación. Entonces, hermanos, esto nos muestra que el Señor después le va a enseñar, en versículo 3, acerca del nuevo nacimiento, que Nicodemo tenía que nacer de nuevo y que todo hombre debe nacer de nuevo. Y uno piensa, viendo todas estas características de Nicodemo, uno puede pensar, si Nicodemo estuviese en la iglesia del presente, nosotros podríamos declarar, Nicodemo era un creyente, era salvo y asegurarle su salvación. No es un convertido del Señor. ¿Por qué? Porque tiene un gran concepto de Jesús, conocía la Biblia. Pero no, hermanos, no. Nicodemo no era un creyente. Hermanos, en la iglesia puede haber muchos que todavía no han conocido a Cristo. Muchos que tienen una fe así, grande, tienen un gran concepto de Jesús, pero no han conocido a Cristo de manera personal y su corazón ha sido transformado. Claro, pueden servir, pueden conocer la Escritura, pueden orar como cristianos, pueden estar entusiasmados como Nicodemo estaba con Cristo, pero no ser salvos, no ser salvos. Así que, hermanos, cuidado cuando nosotros predicamos el Evangelio y al tiro aseguramos a una persona que quizá oró, que hizo una decisión, al tiro le aseguramos: tú eres salvo, tú eres convertido y tienes que ir ahora como creyente. No, hermanos, no podemos asegurarle la salvación. De hecho, es peor que le aseguremos la salvación. ¿Por qué? Porque la gente va a estar engañada, porque hizo una decisión, porque oré, porque hice algo, porque levanté la mano. Hermanos, vamos a ver qué significa el nuevo nacimiento. Vamos a ver qué significa. Y algo que la iglesia hoy ha perdido mucho, este concepto que es fundamental. Bien, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué le enseña Cristo a Nicodemo? Nicodemo elogiando, halagando al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero el Señor le empieza a enseñar esto, y es interesante esto. Versículo 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Notaron? ¿Qué le está enseñando acá? Hermano, le está enseñando la gran necesidad del nuevo nacimiento. La gran necesidad del nuevo nacimiento. Es decir, el Señor Jesucristo, teniendo un rabí, un maestro de la ley, un fariseo al frente, no empieza a discutir por temas teológicos,
No empieza a discutir por temas bíblicos que podría hacerlo con un rabí, sino que Cristo va a lo medular, va a lo central, a la gran necesidad que Nicodemo tenía. Y era el nuevo nacimiento. Cristo, uno puede pensar, ¿por qué Cristo al tiro empieza con este tema? Porque esto es lo esencial para una persona. ¿Por qué Cristo no habló de otras cosas? ¿Por qué no respondió a lo que Nicodemo estaba diciendo? Sino que es un cambio muy abrupto. ¿Por qué? Porque Cristo se centró en lo más importante, en la necesidad más grande que este hombre tenía. Era el nuevo nacimiento. Hermano, la gran necesidad de un hombre, y lo podemos ver aquí, es que nazca de nuevo. La gran necesidad de un hombre, ya sea que esté en la iglesia o fuera de la iglesia, es que nazca de nuevo. Porque que estemos en la iglesia no significa que hemos entendido esto. Nicodemo sabía la ley, así iba a la iglesia todos los domingos, todos los sábados, porque era judío. Hacía una serie de rituales, pero no había nacido de nuevo. Tenía un gran entusiasmo por Jesús. Tenía fe en Jesús. Pero no era un convertido. No era un convertido. No había nacido de nuevo. Por eso no se va por las ramas el Señor Jesucristo. Podía hablar de otros temas, sí, muchos temas, pero Él se centra en un punto, y que es el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque es la gran necesidad del hombre, y lo vamos a ver por qué. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el Señor dice en el versículo 3, al final, que si no nace de nuevo una persona, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios, no puede experimentarlo, no puede entrar al reino de Dios. Eso es lo que está enseñando. Si no hay regeneración, si no hay nuevo nacimiento, entonces no hay salvación, no hay reino. ¿Y qué significa el reino de Dios? Significa la vida eterna. Estar en la presencia de Dios. Vida eterna. Por tanto, si alguien que no entra, o sea, que no ha sido cambiado, transformado, una nueva criatura, no puede entrar al reino de Dios. Por eso notamos la importancia de esto, que el nuevo nacimiento es el requisito para entrar a este reino de Dios. ¿Es importante, hermano? ¿Es importante lo que el Señor está diciendo acá? Es importante para nuestra vida de examinarnos si estamos en la fe, si nuestra fe realmente es una fe genuina o es una fe de apariencias. O lo que nosotros estamos viendo, un cristianismo disfrazado nomás. Entonces, hermanos, eso es examinar. Tenemos que examinar nuestro corazón, hermano, porque esto es importante, es trascendente, esto del nuevo nacimiento. Otra cosa, hermanos, que podemos ver es lo que el Señor está enseñando acá, es que, versículo 3, lo que Nicodemo, ¿cómo responde? Dice, versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Tuvo preguntas, Nicodemo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto del nuevo nacimiento? Al ver las preguntas, hermanos, vemos que Nicodemo lo entendió de una forma humana o literal las palabras del Señor. Piensa que debo entrar entonces en el vientre de mi madre de nuevo. ¿Cómo? ¿Debo hacer eso? Bueno, uno puede pensar que son preguntas tontas y lógicas, pero no, son preguntas propias de un rabino. Cuando los rabinos discutían algo, se hacían preguntas que se desafiaban para que explicaran de una mejor forma o en detalle el argumento que están enseñando. Y eso es lo que hace, es un método rabínico hacia el Jesús. Y le hace preguntas para desafiar al Señor, para que especifique, para que aclare lo que Él está enseñando.
¿Y cuál es la respuesta del Señor? Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué está enseñando? ¿Notaron que el Señor repite de nuevo? Esa palabra de cierto digo, habla de solemnidad, habla de autoridad, habla de énfasis. Lo dice en el versículo 3, pero ahora lo reitera en el versículo 5. ¿Ven la importancia, hermanos? Y vemos que dice que el que no naciere, ahora agrega algo para explicar. De agua y de qué cosa? Y del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Antes nos había dicho que hay que nacer del agua y del Espíritu. Ahora lo dice, lo aclara. ¿Cómo uno puede nacer de nuevo? ¿A través de quién? Entonces acá nos está mostrando la cualidad del nuevo nacimiento. Nicodemo lo había entendido de forma literal, humana, pero el Señor lo quiere llevar a un ámbito, un plano espiritual, de agua y del Espíritu. ¿Sí? Esa palabra, hermanos, nacer de nuevo, que señala el versículo 3, no nací de nuevo, esa palabra en el texto original se puede traducir como nacer desde arriba. ¿Sí? Nacer desde arriba. Por ejemplo, se traduce en otro texto, bueno, no lo puedo encontrar ahora, pero cuando el Señor habla de que Él viene desde el cielo, desde arriba, en el capítulo 5 está, me parece. ¿Sí? Esa misma palabra, de nuevo, significa desde arriba. ¿Sí? El Señor está mostrando que este nacimiento no es humano, sino que es algo que proviene de Dios, algo espiritual que Dios hace en el corazón del hombre. Y por eso esto quiere resaltar también en el versículo 5, ¿sí? Que la cualidad de este nuevo nacimiento, la naturaleza de este nacimiento no es humano, sino que es espiritual. El versículo 6 lo aclara más, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hace un contraste, ¿sí? Esto no es de carne, sino que es de espíritu. ¿Sí? Entonces notamos que no es humano, sino que no es de carne, sino que es espiritual, es del Espíritu Santo obrando. ¿Sí? Esto es trascendente, hermano, lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el Señor es que no hay una obra que nosotros podamos hacer para tener un nuevo nacimiento. Ninguna obra. Ningún ejercicio humano, hermanos, ningún esfuerzo humano puede hacer que nosotros seamos transformados o nueva criatura. No, este nuevo nacimiento no es algo de hombre, en ningún grado, en lo más mínimo, nosotros podemos producir esto. Ahora, para un judío, un rabino, un maestro de la ley como era Nicodemo, estas eran palabras fuertes. ¿Por qué? Porque los fariseos y los judíos en general se esforzaban en obtener el reino de Dios. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Por medio de cumplir la ley, cumplir los ritos, cumplir normas, obrar, hacer cosas para obtener el reino de Dios. ¿Se acuerdan de este joven rico que fue donde Jesús le preguntó, ¿cómo yo puedo entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dice, como un buen judío, bueno, cumple la ley. Pero lo hace para mostrarle que él efectivamente no estaba cumpliendo la ley. Por eso le dice, bueno, deja todo, dáselo a los pobres, vende todo y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y sígueme. Eso mostraba, porque después no lo hace, de que él no estaba cumpliendo la ley, la codicia, no amaba al prójimo, su ídolo era la riqueza, no era Dios, no amaba a Dios sobre todo. Bueno, después el Señor aclara y dice que ningún rico puede entrar al reino de los cielos.
Y la gente queda sorprendida, ¿por qué? Porque la gente entendía que un rico era bendecido por Dios. Y los ricos de aquella época, porque este hombre joven, rico, era un principal, si ustedes notan. Era un principal, era miembro del Sanedrín también. ¿Qué está diciendo al Señor Jesucristo? Que es imposible que entren. Está enseñando al pueblo que ninguno entonces puede entrar. Si ellos no pueden entrar, menos los que están ahí escuchando. Pero después aclara el Señor, dice, porque alguien le pregunta, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si él no puede, ¿quién entonces? Bueno, el Señor le dice, lo que es imposible para los hombres, ahí está esto, lo que estamos viendo aquí, es imposible para los hombres, es posible para Dios. Esto es exactamente lo que está enseñando aquí el Señor Jesucristo. Ninguna obra humana puede hacer que una persona tenga este nuevo nacimiento. ¿Sí? Ninguna. Solamente es un trabajo del Espíritu, de Dios por medio del Espíritu Santo, de cambiar el corazón, un cambio total desde el corazón, no algo externo, no es algo de apariencia, sino que algo interno. Bien, entonces vemos la naturaleza de este nuevo nacimiento, es algo espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, está corrompido totalmente, en su mente, su corazón, su cuerpo. Y es necesario que haya un cambio profundo. Si totalmente está mal, está dañado, de hecho Efesios 2:1 dice que el hombre está muerto en su delito y pecados, muerto. No puede reaccionar ante Dios. Entonces tiene que haber un cambio total y profundo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Bien. ¿Qué más nos enseña el texto? Versículo 7. El Señor le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Yo veo la cara quizás de Nicodemo y estaba sorprendido, impactado por lo que estaba hablando el Señor. Cosa que nunca había escuchado quizás en su vida. Y el Señor le está enseñando. Está enseñando, no te maravilles, no te asombres. Obviamente, yo creo que Nicodemo vio que toda su vida estaba mal porque él estaba buscando su propia justicia y pensaba que iba a alcanzar el reino. Pero el Señor le dijo, no, ningún hombre puede. Bien, por eso es que el Señor le dice, le deja esta enseñanza en el versículo 8. El viento sopla donde quiere. El Señor lo va a ilustrar esto. ¿Cómo funciona esto? El viento sopla de donde quiere y oyes su voz, o sea, su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué nos está mostrando aquí el Señor? Está graficando más aún esto. Lo está simplificando. Entonces nos quiere mostrar en tercer lugar la evidencia del nuevo nacimiento. La evidencia. Ya hemos visto la gran necesidad del nuevo nacimiento. ¿Cuál es la gran necesidad? ¿Por qué? Porque esto es lo que permite la entrada al reino de Dios. Hemos visto la cualidad de este nacimiento, de que esto no es algo humano, el hombre no lo puede obtener por sus medios, sino que es algo espiritual, que Dios produce en el ser espiritual del hombre, a través del Espíritu Santo, un obrar. Y en tercer lugar, lo que el Señor nos está enseñando es que este cambio, este nuevo nacimiento que viene desde arriba, se puede evidenciar en una persona o en nuestras propias vidas también, de forma personal. Y lo da con una ilustración. Pone al viento por un lado y el Espíritu por el otro lado. Lo compara. ¿Por qué? Porque el Señor hace un juego de palabras, porque la palabra
En griego, pneuma se puede traducir como viento y como espíritu. Como viento y como espíritu. Entonces, lo que el Señor está diciendo acá, está ilustrando y graficando un poco más a Nicodemo, y le está diciendo el viento. ¿Qué ocurre en el viento? ¿Cómo funciona el viento? El viento es algo misterioso. El viento, mi hermano, es algo misterioso. No sabemos si va para allá o para acá. Nadie puede controlar ni siquiera el viento, que vaya en esta dirección, en esta dirección. No. El viento trabaja con su propia libertad, es soberano el viento. ¿Sí? Es misterioso porque no lo vemos. No lo vemos. Puede ir a esta dirección, hasta ahí, pero no lo vemos. ¿Sí? Es invisible. Es misterioso. Es soberano. ¿Por qué? Porque va a la dirección, se mueve como el viento quiere, ¿verdad? Pero, aunque es invisible, el viento se puede, ¿qué cosa? Escuchar. Su sonido. Se puede escuchar su sonido. En otras palabras, está ahí. Está ahí. No lo vemos. No sabemos cómo funciona el viento. Pero sabemos que está presente. ¿Y cómo sabemos que está presente? Porque lo escuchamos y lo experimentamos. ¿Sí? Y asimismo, el Señor Jesucristo pone al otro lado al Espíritu, que el Espíritu es igual, trabaja igual como el viento. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es que el Espíritu es misterioso, el Espíritu es invisible, no lo podemos ver, el Espíritu trabaja soberanamente, es decir, trabaja como Él quiere trabajar, es soberano en la conversión de las almas. No podemos manipular al Espíritu, no podemos obligarlo a que convierta a una persona al Espíritu. No. No se puede manipular, hermanos, para que haga ciertos milagros el Espíritu, como hay ciertas, ni siquiera puedo llamarle iglesia. Porque como que manipulan, obligan al Espíritu que hagan ciertas cosas. Y el Espíritu, hermano, no se puede obligar, porque es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Es una persona que no se puede obligar a actuar como a mí me place. Que haga sanaciones, milagros, que el don de lengua, un montón de cosas, que la Biblia no lo enseña así. Entonces es soberano, actúa como Él quiere, según su beneplácito. De hecho, cuando Pablo habla en 1 Corintios de los dones, 1 Corintios 13 y 14, perdón, 1 Corintios 12, 11, si usted lo puede buscar, va a notar que incluso cuando el Espíritu da los dones, 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. Es decir, el Espíritu reparte los dones en una congregación a los hijos de Dios según su beneplácito. Y no dice, porque esta persona tiene más plata, esta tiene más plata, le voy a dar esto. No, sino lo hace como Él quiere. O porque alguien tiene una cualidad especial, no. Lo hace como Él quiere, soberanamente. Y el Señor está diciendo que así trabaja el Espíritu en el nuevo nacimiento. Pero al mismo tiempo el Señor está diciendo que como no sabemos cómo actúa y por qué lo hace así, de esta forma o así, sabemos que el Espíritu lo hace a través de la palabra, ¿sí? Por medio del Evangelio, y después el Señor lo va a enseñar. Sí, pero ahora está hablando de este actuar del Espíritu y la evidencia, cómo actúa el Espíritu. Hermano, no podemos nosotros ver al Espíritu, pero podemos experimentar o escuchar el sonido del Espíritu, haciendo esa analogía con el viento. Hermanos, cuando una persona, ¿cómo nosotros podemos saber que una persona ha sido nacida de nuevo?
en su espíritu, en su interior. ¿Cuál es la evidencia, cuál es el sonido que nosotros podemos escuchar de una persona que ha sido regenerada, ha tenido esta nueva vida por medio del Espíritu? No lo podemos ver, pero sí lo podemos experimentar. Miren, fíjense Romanos 8:5. Y con esto vamos a ir terminando la clase. Romanos 8:5. Esta es la evidencia de la conversión, la evidencia de este nuevo nacimiento. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? Está hablando de los incrédulos. Los incrédulos, los que no han sido convertidos, piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? Pero los que son del Espíritu, han sido cambiados por el Espíritu, tienen el Espíritu morando en ellos, piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 9, mas vosotros, hablando de los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Lo que está diciendo el Señor es que nosotros no podemos, hermanos, apreciar en nuestra vida quizás el Espíritu en forma visible, o una persona visiblemente, o el trabajo del Espíritu, pero sí podemos ver los frutos del Espíritu, lo que el Espíritu produce en una persona. Que esa persona, en vez de pensar en las cosas de la carne, y ahí pueden lograr muchas cosas, dinero, autosatisfacción, placeres, y que siempre piensa en, no sé, incluso en su familia, siempre familia, piensa solamente en dinero, en trabajo, piensa solamente en materialismo, piensa en hacer cosas que a mí me gustan, incluso en la iglesia, pero que me traen una autosatisfacción. Una persona puede estar en la carne, pero alguien que está en el Espíritu, su mente, hermanos, siempre tiende a buscar las cosas del Señor y agradar al Señor. Si viene a estar hay una lucha entre la carne y el Espíritu en un creyente, sí, Romanos 7, pero el creyente, hermanos, quiere vencer, siempre tiene ganas de vencer la carne, siempre busca agradar a Dios, quiere tener comunión con su Padre, tiene hambre por la palabra. Esas son cualidades del Espíritu. Alguien lo pone como este cuadro, alguien lo explica claramente esto. La persona que ha sido transformada, regenerada, ha tenido nueva vida, la evidencia es que ahora aborrece lo que antes amaba, pero ama lo que antes aborrecía. Es decir, antes amaba el pecado, su vida sin Dios, pero ahora que está en Cristo, aborrece lo que antes amaba. Y ahora vive según las cualidades que el Espíritu da, los frutos del Espíritu, como muestra Gálatas 5. Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. Cuando una persona se caracteriza por el enojo, por la ira, no ha sido transformada. Cuando una persona se caracteriza por ser mentirosa, el Espíritu no está. Por eso, hermanos, cuando la Biblia habla de la disciplina bíblica, habla si la persona está en una conducta de pecado, hay que tratarlo como un no creyente. Porque eso muestra que el Espíritu no está en él. Y si no se arrepiente es porque el Espíritu no está orando en esa persona. Y que está viviendo un cristianismo solamente de apariencia, externo. Pero en su corazón, en su carácter, anda según la carne, no según el Espíritu Santo.
Así que, hermanos, es un llamado a nosotros a examinarnos si la evidencia del Espíritu está en nosotros. Si anhelamos lo que el Espíritu anhela. Si mostramos los frutos en nuestro comportamiento, en nuestro carácter. No somos perfectos, obviamente, no somos perfectos, pero sí hay ciertos rasgos que muestran, evidencias que muestran ese cambio operado por Dios, soberanamente, de forma libre, a través de la predicación del Evangelio. Que el Señor nos ayuda a entender la trascendencia de esto, hermanos, la trascendencia, la gran importancia de este nuevo nacimiento. No sea que después de un día nos hallemos y el Señor nos diga, nunca os conocí. Hicieron muchas cosas, sí, pero nunca os conocí. Vamos a orar. Señor, le agradezco por su palabra y que tu palabra la tomamos con seriedad, Señor. Porque puede ser que muchos estemos caminando con una fe entusiasta superficial, una fe quizá uno puede considerar es de un creyente genuino, pero usted conoce los corazones y sabe quiénes son los suyos, quiénes son sus ovejas. Y lamentablemente en la congregación, Señor, hay muchos Nicodemos, muchos Nicodemos. Y te ruego a aquellos que son Nicodemos y que han vivido un cristianismo de apariencia, que saben mucho, que quizás tienen años también en la congregación. Yo no sé, Señor, los corazones, usted los conoce. Pero te ruego que puedan entender este mensaje, puedan entender tu palabra, no intentar de justificarse, Señor, sino que lleguen a tus pies en arrepentimiento y fe. Que puedan humillarse ante ti y reconocer que en su corazón no quieren agradarte, Señor, no te quieren a ti. Y que en su corazón, Señor, no quieren una vida de santidad, no quieren tu palabra, no quieren nada de eso, no quieren lo espiritual. Y te ruego, Padre, que usted pueda convencerlos, Señor, a través de su Espíritu Santo de pecado y que puedan conocerte, Señor, realmente, genuinamente. Te lo ruego esto en Cristo Jesús. Amén.